Somos Ananda y Antonio, y hace 2 meses decidimos dejar toda nuestra vida en México para seguir nuestro sueño de viajar por el mundo de tiempo completo. Esto quiere decir que compramos un boleto de salida, pero no tenemos uno de regreso. Después de pasar una semana en Guatemala, al momento de dirigirnos a nuestro siguiente destino, no prevenimos que necesitábamos un boleto de salida para que nos permitieran abordar nuestro avión. Con menos de 15 minutos antes de cerrar el vuelo lo logramos y pudimos llegar a Costa Rica. 2 horas y media y muchas curvas después, llegamos hasta La Fortuna, en donde nos quedaremos por 5 días para disfrutar un poco de la naturaleza de este majestuoso país y aprovechar para sacar algunos pendientes y descansar. Pero claro, antes nos apuntamos en un recorrido en balsa para ver la naturaleza tica bien de cerca. Y la vamos a pasar bien, vamos a pasar unas horas dentro de un kayak navegando en algún río costarricense, que la verdad es que tiene muchísimos ríos, de camino los veíamos y es verde, verde natural, hermoso. Así que vamos por esta primera. ¿Listo? Vamos. Estamos listos para la actividad de hoy, para el safari flotante, ¿verdad? Estoy al lado mío, Marcos. Hola. Marcos va a ser uno de los guías en una de las bases, porque como ven tenemos un grupo grande, entonces vamos a dividir el grupo en 2, ¿verdad? Estamos en el río Peñas Blancas. This is gonna be the Peñas Blancas River. That's the name of the river. Es el nombre del río Peñas. Ahí. ¿Pusiste bloqueador? Ahora voy. Tipo comercial. Ya hay un bicho me mordiendo. Chicos, Ni empezamos. chaleco. Gracias. ¿Ya te picó algo? Pues probablemente, pero todo Está bien. empezando apenas. Último paso antes de subirnos a la balsa, que no fue kayak, que fue balsa. Y a la aventura. A buscar perezosos. Y cocodrilos. No, cocodrilos no. Cocodrilos sí. No fueron invitados a la fiesta. Aquí tenemos nuestra medio de defensa para eso. ¿Cuál? ¿A remar Mejor no. o para alejar cocodrilos? Mejor solo perezosos. Costa Rica está infestado de cocodrilos. Ay, qué chido. Son como ratas en el agua. Sí, pero una rata toda. Vamos a pasar bien. Vamos de aventura. ¡Vámonos! Hay programas para proteger la naturaleza en sí, ¿verdad? Animales y plantas. Y hay 2 Ya. programas. Eso parece perfecto. Ponen muy bien. Where do you say right go? Front, ¿Estás lista? ¡Vamos! Sí, estoy lista, estoy animada. La parte de los crocodilos como que no, gracias, pero los perezosos sí. Muy bien. ¿Estamos bien? Are we alright? Estamos bien. ¿Listos? Vamos. Bueno. Menos todo en la rama a la derecha. Muchas gracias. Listo, gracias, nos bajamos. Mira, hay mono, monkey. Ramas a la derecha. On the palm tree. Ahora sí. On the palm tree. Ah, sí, arriba de todo. Allá arriba. On the branches. De las... Ah, On the sí. palm tree. All the way up like Ya la the vi. chicken. Come in front up. Impresionante. Claro que ustedes no la ven porque estamos en un Son gran formas, angular. figuras, es lo que yo busco. Difícil. Una vez tú encuentras una figura que no sea, Parte de la naturaleza. o sea, ¿cómo te explico? Porque aquí todo se ve irregular. ¿Hace cuántos hace esto? Desde hace 18 años empecé en el Ah, no, por turismo. eso ves iguanas hasta... O sea, ¿cómo Es vuelve una solamente- iguana arriba del lado? Pues imposible. ¿Y tú hace cuánto haces esto? Porque también Encontraste encontraste los los monos. Es mi primera vez. Ay, mira, ahí una iguana aquí. Sí, mírala, ahí. Ah, You guys see that? Yeah. Do you see that? Yo al parecer soy el más débil de este grupo porque soy el único que no ha podido decir, ay, ahí hay un mono o ahí hay un cocodrilo. Todos los demás ya dijeron, ahí hay un mono, hay una iguana, hay un perezoso. Yo tengo que encontrar algo para Pero ustedes. tranquilo, no te echaremos del bote. Lo prometo. No quiero morir ahogado aquí. Si quieres puedes fingir que vimos algo y te filmamos. Chicos, necesito su ayuda, por favor. Can you please help? Go forward. Vamos. 1, 2, 3. Está bien. 4,
¿Ven los monos? Allí. Claro. Guys, see the monkey? Ya. Right there. Están como locos, De hecho, este mono no es común de verlo aquí. This is not common to see here. Mono cariblanco. In the banana plant. It is on the banana right here. Míralo. Vine a saludarnos. Some bananas, I have bananas. Mejor, we better don't feed them, right? Don't feed the monkeys. De cada 10 veces que nosotros podemos bajar este río tal vez una vez en promedio podemos ver el mono cariblanco, capuchino. Sí, vida salvaje aquí. No vayan a zoológicos, no vayan a nadar con delfines, no hagan esto, ¿sabes? No se suban elefantes. Hacer tours en el ambiente donde el animal se desarrolla naturalmente sin causar impacto negativo dentro del hábitat. Y es así como nosotros hemos posicionado a Costa Rica muy bien dentro de la escala de los países ecoamigables. Este tipo de paseo, de tour, aparte de que está increíble poder ver a la naturaleza literal, a ver los animales, está muy padre la idea de no tenerlos ahí presos o explotados en nada. Está padre, sí recomendamos mucho. Hasta ahorita estuvo increíble. ¿Lo ven ahí? Sí. Right there, amigo. On the shore. There, in between the water. Right there. You see in the water, half in the water. Oh yeah. Oh my gosh. Americano. Íbamos a ver ninguno, no querías ver ninguno y ya llevamos 8 cocodrilos. Llevamos 8. 8, we are on the record. We need 9 now. Ahora necesitamos romper el récord de 9. Pues sí, ya llevamos 8. Ok, ¿no 9? 9, el noveno. Realmente vamos contra corriente. Creo que lo vamos a avanzar. Esto es para romper un récord de avistamiento de cocodrilos. Pero lo viste tú, rompiste tu récord. Sí, yo sí lo vi. El nuestro también, no habíamos visto otro. Sorry. Bueno. Lo intentaste, pero tú lo viste, rompiste el récord. Ahí está. 9 cocodrilos en un recorrido. Let's do something. Go forward. We need to go across. Vamos. Mirando para llegar al cocodrilo. ¿Te ayuda a jalarse ya? Aquí está. Todo el equipo cuenta conmigo ahora. Sí. Que no nos vayamos. It's a little bit too far. 3 minutos, nada ahí. Sí. ¿Estás bien? Sí, un poco decepcionado. Déjalo ahí. Sí. Está bien. Adiós. 8, bueno, yo bien, man. Sí. Te creemos y lo apoyaremos. ¿Cuántos vimos? 9. 9. ¿Cuántos viste? 9. 9. Esas tortillitas se ven buenas, ¿eh? Después de esta gran mañana, de este gran paseo, la verdad fue muy increíble. Yo confieso a ustedes que al igual tenía un poco de dudas si iba a ser tan padre así. No sé, superó todas mis expectativas, fue muy increíble, pero vimos varios pájaros, iguanas, monos, perezosos y crocodilos también. La pasamos bien, la pasamos maravilloso. Esas tomitas de dron, yo pensé que los pájaros iban a atacar, normalmente nos Sí, atacan. que iban a ser más agresivos. Pero ni les dio miedo, no fue inseguro para ellos, para nosotros. Estuvo bien, De estuvo hecho un tuvimos gran que, día. todo el equipo se paró para que yo pudiera aterrizar el dron, porque ya saben que pues, la primera vez que lo choqué fue en un velero en Brasil, ¿verdad? Está traumado. Pero fue un excelente día. Y ahora a terminar comiendo. Nos vemos en el siguiente video. ¿Listo? Vamos.
Podrían ser tacos placeros costarricenses. Taco placero mexicano es tortilla, chicharrón, aguacate, salsa, limón. ¿Qué tiene que ver esto? Es que va a salir fea mi letra. Yo escribo, No, pero tu letra ya es fea. pero nadie lo va a ver. ¿Quieres decir algo? Absolutamente nada. Excelente manera de terminar este vlog. Vean aquí las semillas de cacao. Hasta el punto donde está rostizado, que se tiene que pelar una segunda vez. Y de aquí es donde sale el chocolate. O sea, esto. ¿Y esto lo puedes comer tal cual? Completamente. Si quieres, puedes escoger la tuya y pelarla. Vale, sí, cacao.